Esto en el ámbito de la infraestructura Que también la marcamos. por estas medidas de austeridad que se han aplicado prácticamente no solo al sector educativo, a otros sectores. Nosotros hemos documentado en el tema de salud, en el tema incluso del servicio público. En muchos ámbitos esta austeridad que ha aplicado el presidente López Obrador es evidente. En el tema también de esta conversación que se abrió en torno a los libros de texto, existe una preocupación sobre cómo nosotros, los mexicanos, hemos tenido un rezago muy importante en las materias de matemáticas, de español y de ciencias en general. Esto ha sido un lastre prácticamente para nuestro país frente a otras naciones que han apostado al sistema educativo. Estas competencias, el desarrollo de estas competencias, ¿cómo quedan con este proyecto educativo que hemos visto a lo largo de estos 4 años que lleva la actual administración? ¿Y cuál es la perspectiva hacia adelante? Bueno, el sistema educativo mexicano se ha venido deteriorando. Si nosotros hacemos un comparativo con los libros de texto anteriores, seguramente que vamos a encontrar diferencias que nos harán ver el abismo tan grande que existe entre lo que promovían las distintas autoridades que han pasado por educación pública a las autoridades que están promoviendo ahorita este cambio. ¿Por qué digo yo que se ha ido deteriorando? A ver, hemos llegado, ha habido un punto dentro del ámbito educativo donde se consideró necesario particularizar la enseñanza, dividirla, de tal manera que se empezaron a formar maestros especialistas en español, especialistas en matemáticas, especialistas en biología, especialistas en historia, etcétera, etcétera. Y llegó a tanta la particularización, la división del conocimiento en esas áreas, que si tú le decías a un maestro de matemáticas que corrigiera faltas de ortografía, te argumentaba que él no era de español, él era de matemáticas. Y si a la de español le comentabas, o a la de historia, que el muchachito había efectuado mal una operación o escrito mal una cifra, yo no soy de matemáticas, yo soy de historia. O sea, una división arbitraria, una división criminal, que lo único que hizo fue hacerle perder al muchachito, al joven, al alumno, una percepción global del desarrollo de las ciencias y del desarrollo de la humanidad a lo largo de todo el tiempo transcurrido, ¿no? Bueno, sin embargo, pues ahí venimos dando tumbos, ahí vamos sosteniendo más o menos esta forma de funcionar. Y hoy de repente nos proponen que se fusionen todas las materias. Ahora, tú dime, si vas a poder fusionar a una gente que está tan acartonada en su idea de que ella solo está especializada en un área, y ahora va a poder entrar en un equipo, en un colectivo, donde tenga que hacer sinergia para lograr que historia, matemáticas, álgebra, biología, etcétera, se armen en un solo proyecto, que así le llaman a hoy, y eso sea lo que se enseña a los alumnos en el aula. Para hablar de educación globalizadora, que además te diré que no es el primer intento que se hace, ¿eh? Yo me acuerdo muy bien cuando era docente, incluso hasta para la lectoescritura, nos ofertaron el método el método global de análisis estructural, donde se supone que partíamos para enseñar a leer desde el enunciado, luego la palabra, y de la palabra bajabas hasta la consonante. La verdad, ¿cuánto lo pudieron aplicar? ¿Cuánto nos hicimos dueños del método? Mira, yo te hablaré de quizás de un 1%. La gran mayoría siguió con el silabario, con lo fonético, etcétera. Pero finalmente se enseñaba a leer, ¿no? Te repito, no es el primer intento que se hace de aplicar una enseñanza globalizadora. Y hoy se quiere volver a aplicar, pero sin haber creado las condiciones. Para que tú verdaderamente puedas hablar de un proyecto donde globalices todo el contenido programático que le vas a proporcionar al muchacho en el nivel que sea, necesitas tener una cultura muy sólida, muy amplia, muy firme de todo lo que vas a hablar.
Bueno, porque ahí está el caso que ponen de la senadora, que habla de que se entra a matemáticas porque hay 3 patos en la laguna. Y se habla de geografía porque están en una laguna. Y se habla de biología porque pues, los patitos pertenecen al reino animal. No, bueno, esas son trivializaciones criminales, trivializaciones criminales. En efecto, tú puedes hablar en global y comprender a varios contenidos en una sola exposición. Pero te repito, necesitas tener dominio de la historia de las matemáticas, de la historia de la biología, de la historia de la geografía. Necesitas tener una cultura completa. Pero si los maestros estamos parcializados, el que sabe de español no sabe de matemáticas, el que sabe de matemáticas no sabe de historia, el que sabe de historia no sabe de biología, ¿cómo van a globalizar? O sea, no se está tomando en consideración la real situación de los profesores, del punto en el que está el desarrollo educativo. Entonces, plantearle ahorita al maestro esa metodología con esas limitantes tan drásticas, pues no se va a hacer nada. La verdad es que no se va a hacer nada. Se va a caer en una trivialización criminal que no nos va a hacer ni críticos, ni científicos, ni competitivos. Si acaso mano de obra más barata, que es realmente lo que están necesitando los países poderosos. Y que yo más bien siento que hacia eso se está trabajando, ¿no? Porque si tú estás volviendo al mexicano menos competitivo, menos científico, y no son afirmaciones gratis. ¿Cómo se aprende realmente matemáticas o trigonometría o álgebra o cálculo diferencial? ¿Cómo se aprende realmente? Sentado en una mesa y ejercitando. Y haciendo 10, 20, 30, 50, 100 ejercicios. Nuestros libros de texto no traen ejercicios. Yo recuerdo todavía a mi maestro de primaria. Debe de existir por ahí algún libro que yo recuerdo que se llamaba Matemáticas por Wentworth y Smith. No sé si esté bien pronunciado. Y me acuerdo bien que era un librito lleno de ejercicios en cuya parte final venían los resultados. Claro que el maestro lo que nos ponía eran los ejercicios. El resultado final él se lo reservaba para calificarnos. Pero yo, que era bastante curiosa, algún día hojeé el libro y me di cuenta de cómo venían las respuestas al final. Pero era un libro gruesecillo así, que estaba lleno de ejercicios. Todas sus páginas eran ejercicios. Entonces, ¿cómo pretenden ahora enseñar matemáticas sin ejercitarse?